Saludo Napoleón para ti, para toda la audiencia de 24 horas y en especial para los amigos suscriptores del canal Bravo 24. Napoleón, siguiendo con este tema interesante de los fake news, lo que hoy llamamos fake news en las redes sociales y todo eso, y la creencia de que esos fake news fueron creados por las redes sociales. Cosa que ayer dijimos que no es así, que en realidad hay informaciones que en el pasado y en la historia inclusive han quedado como fake news en la mente de las personas y la gente lo cree. Dos de nuestra historia más reciente. Un gran fake news, una gran noticia falsa que quedó en la mente de todos los venezolanos hasta el día de hoy, es el supuesto analfabetismo de Juan Vicente Gómez. Gómez era un analfabeto y ese analfabeto llegó a presidente, que agarraba el periódico y al revés, se lo ponía al revés y que para leerlo, no sabía leer ni escribir, que era un hombre bruto. Y por supuesto, como era gocho, entonces hacen esa asociación de que los gochos son brutos, cosa que en realidad no hay certeza, nadie ha demostrado científicamente que eso sea verdad, sino todo lo contrario. Y entonces colocan a Gómez con esa caricatura del hombre bruto, del hombre analfabeta. Pues fíjate que el doctor Rafael Caldera tiene un libro llamado De Carabobo a Punto Fijo, donde entre otras cosas relata que él posee unos manuscritos de Gómez. Gómez sabía leer y escribir, obviamente era un comerciante, era un empresario y necesitaba leer, escribir, contar, calcular para poder hacer los negocios. Que no era un literato, que no tenía la mejor de las ortografías, que no escribía libros y tratados, que no se leyó la Ilíada, es otra cosa, pero no era analfabeta. Y eso quedó en la mente de mucha gente hasta el día de hoy, que lo repite. Y por supuesto el antigomecismo se encargó de regar esa especie y a pocos historiadores le prestaron atención cuando desmentían esa aseveración. El otro gran fake news es la bonanza económica perejimenista, de que Pérez Jiménez dejó el país, tenía el país en una maravillosa situación económica, que el bolívar valía más que el dólar, etc. El bolívar no valía más que el dólar, eso es lo primero, eso está demostrado, o sea, eso no es algo, es algo que mucha gente lo repite, pero no es verdad. Y sobre la bonanza económica del gobierno de Pérez Jiménez hay que decir lo siguiente: un gobierno económicamente estable y en bonanza, nadie osa derrocarlo, en primer lugar. En segundo lugar, hay un dato súper importante para desmentir y acallar el relato de los perejimenistas hablando de la bonanza económica de Pérez Jiménez, y es el siguiente, y voy con Gómez. Juan Vicente Gómez pagó la totalidad de la deuda externa venezolana, si no recuerdo mal, en el año 1924 o 1930, por allí. Paga la totalidad de la deuda. Decían que eran 100 millones de bolívares de la época. Y todos los gobiernos posteriores a los gobiernos de Gómez, es decir, el gobierno de Eleazar López Contreras y el gobierno de Medina Garita, el gobierno del trienio Adeco, incluyendo la Junta de Gobierno y el gobierno de Rómulo Gallegos, mantuvieron a Venezuela sin deuda. ¿Quién endeudó a Venezuela de nuevo para iniciar la desgracia del endeudamiento nacional que vivimos hasta el día de hoy? Pérez Jiménez. ¿Para qué? Se endeuda para las fulanas obras que escondían dos cosas. Número uno, un supuesto desarrollo de Venezuela a punta de concreto armado. Y número dos, como se demostró en el juicio que se le hizo a Pérez Jiménez y por el cual se le condenó, para lograr sobreprecios sobre las obras, otorgamiento de obras a sus grandes amiguitos y por supuesto enriquecerse él con las coimas que resultaban de esos sobreprecios. Evidentemente ese sistema colapsa, la economía venezolana entra en una crisis, la deuda externa y la deuda interna, la falta de pago a los proveedores se convirtió en un grave problema. Y por esa razón, grandes empresarios venezolanos como Eugenio Mendoza, por ejemplo, que luego forma parte de la Junta de Gobierno cuando derrocan a Pérez Jiménez,
se encontraban con unas grandes deudas que el Estado le tenía por las locuras de Pérez Jiménez en el manejo de las obras públicas. Eso es una realidad, eso no es un mito, eso se puede constatar. Yo les recomiendo leer el blog del señor Mario Buffone, el blog se llama La Obra de la Democracia, donde allí él, con las cifras oficiales del Banco Central, de los organismos públicos de la época de Pérez Jiménez, antes de Pérez Jiménez y posterior a Pérez Jiménez, demuestra que ese argumento de que el bolívar valía más que el dólar y Pérez Jiménez dejó el país en la economía saneada y tal, y después vinieron los adecos, ladrones y tal, cae por su propio peso. Aparte de eso hay otra gran situación. Evidentemente Pérez Jiménez era un ladrón, no solamente porque estaba condenado por haber robado y se supo cómo lo hacía, sino porque una persona que pasó 40 años viviendo en una mansión en Madrid sin trabajar nunca más, ¿de qué vivía? De la pensión. Es todo por hoy, Napoleón. Saludos para ti y para toda tu audiencia.